Él, él es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila en la especialidad de endodoncia. Tiene su maestría en docencia e investigación de la Universidad de Santander. Actualmente es el coordinador del posgrado de especialidad en endodoncia de IPOC y también es el presidente del Colegio de Endodoncistas del Estado de Coahuila. Me da un placer enorme y le dejamos las cámaras y micrófonos al doctor Ricardo Tobameri. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Los que quieran apagar su cámara no hay ningún problema para que tengan un poquito mejor de recepción con su banda de internet. Esto es porque van a ver algunos videos y generalmente se pueden llegar a frisear un poco. Entonces, de esta manera vamos a eficientar sus bandas de internet. Déjenme, pongo compartir pantalla. Bueno, pues bien, como dice el licenciado Jorge Vite, soy coordinador de un programa de endodoncia en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en México. Tengo a mi cargo aproximadamente 30 doctores que están cursando la especialidad en endodoncia. Tenemos dos programas, uno semipresencial y uno completo. Estos son mis alumnos de completo que nos vemos de lunes a viernes. Y bueno, siempre es un gusto tener a doctores entusiastas como los que ven en la pantalla. Y sin más preámbulo, quiero agradecer a ATIT por la invitación, por tomarme en consideración. Siempre es un honor para un docente poder formar parte de un foro donde se van a congregar diferentes odontólogos, no nada más de la especialidad de endodoncia, sino en diversas especialidades. También a Vitesa, que es la distribuidora de la marca ATIT aquí en México. Y como bien mencioné, el licenciado Jorge Arturo Vite Primo, pues muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Siempre el pendiente de todos, generando un buen vínculo entre los odontólogos y tu servicio y los equipos que tú comercializas. El día de hoy para mí, como les comento, es totalmente un halago estar aquí con ustedes porque ATIT, la familia ATIT crece más. El día de hoy, a pesar de que ya conocemos muchos de los equipos, el día de hoy tenemos la introducción del Hyperlight, el equipo de rayos X portátil de la marca ATIT, que pues es el invitado de honor y lo vamos a desmembrar todo para que nosotros entendamos cómo funciona, por si hay la necesidad de adquirir un equipo de rayos X en sus consultorios. La verdad, créanme que vale la pena. Tengo 15 días utilizándolo. El licenciado Jorge me hizo el favor de prestarme uno para yo poderlo utilizar y poder explicar mis experiencias con él. Y pues es grandioso. La verdad es que si ustedes se fijan en la pantalla, tenemos en la familia ATIT demasiados equipos de alta tecnología como el Ultra X, que más adelante voy a poner un video de lo que hago con el Ultra X. Sabemos todos que es un activador sónico para los irrigantes en el uso de la endodoncia. En este caso en particular, yo lo he estado utilizando tanto como un instrumento para poder retirar limas dentro del conducto, para hacer cirugías apicales y para poder encontrar en ciertos puntos conductos que a veces no podemos llegar a entrar de forma convencional. También tenemos el Ultramint y el Ultramint Pro. El Ultramint y el Ultramint Pro son los que están arriba del lado izquierdo. Si ustedes se fijan, este tiene una tina. Este ultrasonido con tina es el Pro. Es bastante funcional. Tiene un botón que nosotros podemos sugerir todo en tacto digital, las velocidades y las intensidades y el tipo de actividad que vamos a estar realizando como periodoncia, como rehabilitación, como endodoncia. Podemos seleccionar cualquier cantidad de selecciones en cuestión de velocidad. Tiene luz la pieza y tiene dos tipos de insertos.
¿Por qué? Porque hay puntas de diferentes marcas que pueden llegar a entrar en uno o en el otro. También tenemos todo lo que es el grupo de los motores con el eConnect, el eConnect S, el eValue, el eExtreme, que es el motor más pequeño. También tenemos el ePEX Pro, que es el localizador que vemos arriba del lado derecho. Y también tenemos el AirPEX, que varios de mis alumnos han adquirido y mencionan que por su tamaño y por su versatilidad junto con el eExtreme hacen un combo increíble porque pueden portarlo a la universidad o pueden en un momento dado salir a consultorios y la verdad es que el tamaño es muy, muy óptimo para poderlo almacenar o llevar hasta en una bolsa pequeña. También tenemos el Fastpack y el Fastfill, que son los instrumentos termoplásticos o los equipos para hacer la obturación termoplástica. Tenemos la lámpara de resinas, la Curing Pen, el Backstation, que no lo veo por aquí en esta imagen, pero el Backstation ahora con el COVID y con todo lo que se está viviendo de la pandemia, ha sido una herramienta bastante conveniente para extraer todos los sprays que se están haciendo durante nuestros tratamientos. Y si ustedes se fijan, está el NanoPix y el Hyperlight. Acompáñenme a hacer el unboxing del Hyperlight. Es el lanzamiento oficial en México de este producto. Lo vamos a ver. Este equipo viene empacado con un tubo pequeño y un tubo grande para nosotros tener la versatilidad de utilizarlo en diferentes tipos de tomas radiográficas. Generalmente todos utilizamos el cono largo, tiene su cargador y su base para poderlo estabilizar y que no se genere ningún problema al estarlo usando. Doctores, les presento el Hyperlight, el sistema novedoso de radiología para ATIT, introducido en este 2021. A su vez, nosotros, a pesar de que estamos hablando de que hemos evolucionado en la odontología, aún sigo viendo muchísimos colegas que mencionan no tener rayos X. Y a pesar de que esto es ya una necesidad imperante en nuestra práctica, pues hoy les damos una alternativa mucho más eficiente para poder trabajar en nuestra consulta y generar unos diagnósticos adecuados. ¿Y cuáles podrían ser las importancias de la radiología dental en la odontología actualmente? Hoy por hoy, la necesidad, como les comento, imperante de los odontólogos y de todos los colegas de tener un equipo de radiología en nuestra consulta es totalmente necesaria. Por ahí todavía sigo escuchando alumnos que los invitan a trabajar a consultorios, y llegan al consultorio y el doctor no tiene equipo de rayos X y pretenden que se realicen endodoncias en pacientes. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico, de tener una imagen radiográfica? Como endodoncista, obviamente, no podemos, o no me imagino yo pudiendo trabajar sin una imagen radiográfica previa al procedimiento. El poder adivinar qué es lo que va a suceder es complicado. Imagínense que llega un paciente a nuestra consulta y nos dice que trae un puente fijo. Este puente fijo tiene 20 años. El paciente tiene una ligera molestia al morder desde hace unos 3 o 4 días. Y entonces, si nosotros veíamos clínicamente esto, prácticamente se veía todo normal. Al momento de tomar una radiografía, si ustedes se fijan, tenemos un poste que está apoyado en la mucosa y que llega hasta la zona ósea. Si yo les platico esto y no les enseño una radiografía, probablemente no me creerían. Entonces, el hecho de utilizar radiología hoy en día en nuestra práctica diaria es una necesidad. Ahora, este paciente totalmente asintomático llega a mi consulta para hacer una exploración de la pieza posterior, la número 7, porque estaba con una comunicación. Y si ustedes se fijan, pues prácticamente la persona que trabajó a este paciente es muy probable que jamás tomó una radiografía para ver si podía colocar un poste, si podía colocar una restauración, ya que tenemos instrumentos fracturados, una gutapercha por ahí bastante extruida a nivel de la raíz palatina. Y bueno, pudiéramos llegar a criticar por todos lados el tratamiento de conductos, pero esto es muy probable que suceda por o no utilizar radiografías o por utilizar una
disminuida cantidad de radiografías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que vamos a estar revelando también imágenes, pues a veces nos da un poquito flojera y por ahorrar tiempos y economizar, pues dejamos de tomar radiografías que son fundamentales en los procedimientos para generar y garantizar el procedimiento clínico. Obviamente estamos hablando de garantías propias en cuestión de la técnica, no del resultado del procedimiento. Ahora, dentro de los diagnósticos, para dar un diagnóstico, obviamente, hablando de radiografías, tenemos que tener una imagen de gran calidad, donde el contraste de los grises pueden llegar a ser una parte angular de nuestros tratamientos. Entonces, entre más tengamos nosotros este tipo de contrastes, vamos a poder dar un diagnóstico mucho más adecuado, ya que si nosotros tenemos idea de cómo se manifiestan los colores grises dentro de nuestra dentadura y nuestros huesos, vamos a poderle dar un significado. El hecho de que nosotros conozcamos y podamos manejar un equipo como de radiología donde tiene diferentes matices, filtros, vamos a poder llegar a resultados mucho más eficientes, doctores. Ahora, hay que tener en cuenta que es radiolúcido, ¿sí? Que prácticamente es la zona negra que se van a observar en las radiografías y qué significan. Entre más oscuridad, entre más negro, quiere decir que no hay tejido, y entre menos negro quiere decir que hay mayor cantidad de tejido. Entonces tenemos radiolúcido y tenemos radiopaco. Radiopaco serían las imágenes blancas causadas por la absorción de los rayos ionizantes en la materia, y entonces tenemos que primero los metales, luego la dentina, el hueso, el esmalte, van a generar una diferencia contrastante con las zonas radiolúcidas como tejidos blandos o espacios sin tejido. De esta forma, la anatomía que nosotros vamos dibujando en las imágenes radiográficas van generando sentido. Más adelante vamos a ver cómo pudiéramos llegar a ver los planos. Ustedes saben que las radiografías no tienen profundidad, es en un solo plano y todas las estructuras se traslapan. Más adelante me gustaría hacer una observación de cómo podemos llegar a diferenciar las profundidades con una radiografía convencional. Por otro lado, los rayos X tienen un carácter legal en nuestra consulta. De acuerdo a la norma oficial mexicana número 004 del expediente clínico, nosotros estamos obligados a almacenar estudios radiográficos e imágenes solicitadas al paciente, así como los estudios de laboratorio. Lo que nos genera el día de hoy de tener un equipo de rayos X es almacenar toda la evidencia clínica posible de nuestro paciente para que nosotros podamos defendernos, ampararnos ante la Secretaría de Salud en dado caso de que hubiera alguna necesidad que así se requiriera. Pero también podemos tener la capacidad de darle un seguimiento a nuestros pacientes de forma adecuada a través del paso del tiempo. Entonces, doctores, el hecho de que nosotros tengamos un equipo de rayos X nos eficientiza mucho el almacenamiento de nuestros recursos radiográficos dentro de nuestra consulta. Ahora, obviamente aquí viene la imagen de un sensor digital directo, que es el NanoPix, y tienen un software en el cual nosotros podemos almacenar con una ficha de identificación similar a la que viene en el expediente clínico y poder hacer documentos y archivos necesarios para que nos funcionen de manera legal y entonces así poder almacenar todos nuestros expedientes. Los rayos X son aparatos en los cuales nosotros vamos a generar una radiación ionizante. Como todos sabemos, esta radiación ionizante puede llegar a causar estragos en las células humanas. Pero hoy en día nos ofertan diferentes equipos de rayos X de diferentes tamaños, de pedestal y portátiles. Me compete el día de hoy mostrarles cómo es el Hyperlight y cómo funciona. ¿Por qué yo les recomendaría en un momento dado que estén por adquirir o que tengan una clínica de más de un sillón, un equipo portátil? Porque en el posgrado hemos visto que es muy conveniente a veces tener un equipo que se pueda aportar de un lado a otro, que tener un equipo que sí podemos llegar a mover, pero es robusto, tiene ruedas, a veces son incómodas, el cable no da a largas distancias. Y hoy, como ha evolucionado mucho lo que es las cargas de baterías en los equipos inalámbricos, sabemos que vamos a tener buenos rendimientos.
Hay en el mercado una gran cantidad de equipos, pero ¿qué debemos de buscar, doctores, en un equipo que vamos a poder estar utilizando en la clínica? Calidad, el rendimiento del mismo y que tenga un costo económico. Entonces, alta calidad la vamos a conseguir con Hyperlight. El rendimiento es impresionante. Estamos hablando que este equipo con la batería cargada genera 500 exposiciones. ¿Sí? Tengo 15 días con él y no lo he cargado. Y lo hemos estado utilizando momentáneamente en el posgrado y en mi consulta, y la batería no ha disminuido, doctores, de una forma increíble. Hemos utilizado diversos equipos que se encuentran en la pantalla, funcionan bien, pero hemos visto que el problema en ocasiones es principalmente la batería. Entonces, Hyperlight hasta hoy por hoy va dando un rendimiento impresionante, que es algo que tenemos que ver. En cuestión de costos, doctores, créanme que muchos de los equipos que están aquí, que los están viendo, están alrededor de los 70 a los 100,000 pesos mexicanos. Ahora, si vemos los rayos X, fíjense, tengo en mi clínica un Natus y tengo un Corix. Vean el tamaño de la cabeza de uno y de otro comparado con el Hyperlight. Inclusive, a pesar de que son de pared, porque así lo dispone mi clínica, 2 sillones con sus áreas de operación, prácticamente estamos hablando que hasta mover la cabeza del rayos X encuentra a veces una cierta incomodidad. Pude manipular y pude maniobrar yo solo, sin la necesidad del asistente, el Hyperlight sin ningún problema. Es un equipo que pesa aproximadamente 1,6 kg y es bastante ligero y bastante maniobrable. Entonces, Hyperlight es un equipo que nos va a brindar ciertas características en las cuales nos vamos a introducir ahorita mismo. ¿Sí? Vamos a ver cómo maneja o cómo podemos manejar Hyperlight desde su setting, desde su pantalla digital táctil. Vamos a observar paso a paso para que ustedes tengan claridad de cómo funciona este equipo. Y la verdad es que si están pensando comprar uno de ellos, puede ser una alternativa bastante agradable para su clínica. Nosotros vamos a tener prácticamente el botón de apagado y encendido, que es una goma. Esta goma, que se encuentra en la parte media posterior del equipo, se presiona para encender y se presiona para apagar. Si nosotros no apagamos el equipo, más o menos entre 2,5 y 3 minutos, el equipo se va a apagar para conservar la batería. Y si ustedes se fijan, tienen 4 botones táctiles. Estos 4 botones táctiles hacen la función digital de seleccionar, entrar a menús y cambiar todos los valores predeterminados que vienen en este display que es a colores. Empecemos. Para poder entrar nosotros al menú de settings, ¿sí? Para ver lo que es el receptor, el volumen, el lenguaje y restaurar de fábrica, vamos a presionar lo que viene siendo el icono de la persona y la flecha hacia arriba al mismo tiempo. Al momento de que nosotros picamos estos 2 botones, nos va a dar ingreso a este menú de settings. Una vez que estamos dentro de este menú, si nosotros picamos el icono nada más de la persona, vamos a empezar a navegar entre las 4 páginas que acabo de mencionar. Una vez que llego a una de ellas, por ejemplo, suponiendo que llego a la de receptor, si yo pico hacia arriba o yo pico hacia abajo, me va a dar las opciones que tiene de receptor. De receptor hay 3 tipos de receptores. Vamos a también manipular el volumen, que es bueno para saber cuando nos estamos dando los clics. El lenguaje, igual, nosotros cuando entramos a settings, le pegamos al icono ya de la persona y empezamos, como les digo, a navegar en las páginas y nosotros llegamos al lenguaje. En lenguaje solo hay 2, inglés y chino. Y bueno, por último, la restauración de fábrica, en donde si nosotros hicimos movimiento de valores y ya no tenemos ganas de tenerlos como los habíamos modificado, al reproducir la restauración de fábrica, vamos a obtener que el equipo se resetea y prácticamente es como si estuviera nuevo. Ahora, dentro del manejo, si ustedes se fijan, estos 4 botones nos van a dar diferentes usos. Y de acuerdo a esta pantalla que estamos observando, tenemos
5 iconos de diferentes tipos de molares. Tenemos un icono de una persona grande y una pequeña, sería adulto-niño. Vemos el tiempo de exposición que va a estar dado a las radiografías y en la parte superior vemos la batería, vemos qué tipo de sensor es y vamos a ver también si está con candado o sin candado el equipo. Por ejemplo, en este caso en particular, la primera es seleccionar a la persona. Cuando nosotros damos clic a seleccionar a la persona, automáticamente los valores predefinidos del equipo nos va a generar que los tiempos de exposición cambien, ya que no es lo mismo tomar una radiografía en un infante que en un adulto. Entonces, nosotros cada vez que oprimimos el icono de la persona, nos va a cambiar si es adulto o pequeño con la finalidad de tener mayor o menor radiación. Otra de las cosas que vamos a poder tener es el seguro. El seguro, ¿por qué lo llegamos a utilizar, doctores? Nosotros como endodoncistas, ¿sí? O una persona que va a estar tomando radiografías del mismo órgano dentario, puede llegar a seleccionar el hecho de generar un candado para que cuando nosotros manipulemos el equipo no se modifique y no se cambie ni la cantidad de exposición ni el diente que vamos a estar trabajando. De esta forma, si nosotros funcionamos el icono del molar y ahora la flecha hacia abajo, vamos a cerrar o vamos a abrir el candado y de esta forma vamos a poder, si está abierto, operarlo, hacer modificaciones y si lo mantenemos cerrado, como les comento, ya no hay forma de hacer contacto. Es que si alguna vez les llegara a pasar que están tratando de picarle a los botones digitales y no hay un cambio de los programas, es porque probablemente su candado esté cerrado. Dentro de la batería, ATIT nos recomienda que nosotros utilicemos la batería antes de llegar a los 3/4 del uso, ¿sí? Ya cuando nos queda 1/4 de batería, lo recomendable es meterlo a cargar. ¿Por qué? Porque así el rendimiento del equipo va a ser mucho más eficiente. Como todos sabemos, cuando cargamos un equipo, nos va a aparecer el icono del rayo donde este se está cargando y no es operable en ese momento. Sí. Otra de las cosas que, como les digo, tenemos dentro del equipo, que es algo que lo hace bastante interesante, es que de forma preestablecida nosotros podemos seleccionar el tipo de película que vamos a utilizar. Digital, digital indirecta, que son placas de fósforo, y análoga o convencional, que son las películas que nosotros utilizamos cuando yo estaba en la licenciatura. Tengo tiempo de no utilizarlas. Así nos evitamos muchos problemas y riesgos con las soluciones. El almacenamiento es mucho más sencillo cuando es digital. Entonces, nosotros cuando seleccionamos esto nos va a preestablecer algunos tiempos y eso lo vamos a observar más adelante en una tabla que hemos hecho para ustedes para que vean las diferentes cantidades de tiempo y pues obviamente el tiempo se reduce o se traduce en radiación a los pacientes. Obviamente, el botón de la molar, cuando se hace clic solo en ese, vamos a estar cambiando los tipos de órganos dentarios que vamos a trabajar. Y al momento de seleccionar los diferentes órganos dentarios, pues obviamente nos va, como les comenté, de forma predefinida, vamos a encontrar cómo nos va a dar el tiempo distinto. Y entonces tenemos adulto, por ejemplo, en canino, en adulto vamos a tener 25 segundos y en niño vamos a tener 10 segundos de exposición. Y esto nos va a generar que cuando nosotros seleccionemos el botón de la muela, nos pueda llegar a cambiar a molares superiores, en donde para adultos son 0.32 segundos y para infantes es 0.20 segundos. Cuando volvemos a presionar el molar, nos vuelve a girar los logotipos donde se encuentran los diferentes molares, los iconos, y ahora en molares inferiores vamos a tener 0.20 segundos para adultos y 0.13 para niños. Cuando llegamos a la ETA de mordida, 0.40 para adultos y 0.32 para niños. Ahora, como les comento, doctores, todo esto es sugerido por la marca. Hicimos pruebas en diferentes equipos de radiología digital y prácticamente todos reaccionaron de la forma adecuada. ¿Sí?
Si nosotros nos vamos a ver la siguiente aplicación que tiene este equipo, nos va a sorprender de sobremanera. Imagínense que siempre nos han sugerido que para hacer la técnica de paralelismo, la técnica de bisectriz, tenemos que cumplir con ciertas normativas en angulación. Obviamente, paralelismo no, pero bisectriz sí. Entonces, lo que tiene este equipo de fabuloso es que nos marca exactamente los grados de inclinación con respecto al eje del piso para nosotros poder tomar una radiografía de forma adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Como les digo, estaría padrísimo que todos nuestros pacientes tuvieran la manera de hacer una exposición de paralelismo en donde pues, obviamente hay dos líneas y nosotros trazamos una línea perpendicular al eje longitudinal del diente y obtenemos una imagen sin sombras, sin elongaciones, sin estar escorzada la imagen. Pero cuando ya nos vamos a la técnica de bisectriz, lo que nosotros pretendemos es a la mitad del triángulo que se forma entre el eje longitudinal del diente y la película, trazar una línea imaginaria generando dos triángulos idénticos. Y nosotros vamos a tirar nuestros rayos X totalmente perpendicular hacia esa línea imaginaria para generar una sombra mucho más eficiente. Gracias a esto, gracias a que ATIT tiene esa nomenclatura o esa función de poder darnos los ángulos, vamos a poder generar radiografías mucho más fáciles, sin la necesidad forzosamente de un colimador. Miren, por ejemplo, vamos a aprendernos, estaba platicando con una doctora y me dice, oye, pero aprendernos tantos ángulos, la verdad es que para incisivos y caninos van a ser las mismas medidas y ahorita lo van a ver. Y para niño y para adulto siguen siendo las mismas medidas, a pesar de que nosotros cambiamos, por ejemplo, en adulto, superiores, tanto incisivos como caninos, en la región superior habíamos visto 45 grados. Y para la región inferior, menos 25 grados. Y ese es un promedio que ATIT ha sacado de acuerdo a las necesidades de los pacientes y vamos a estar hablando de que en la mayoría de ellos vamos a obtener una radiografía adecuada. Cuando seleccionamos niño, lo único que va a cambiar es el tiempo de exposición, 0.08 segundos ahora en vez de 0.16 y sigue siendo igual, en superior 45 y en inferior menos 25. Pero como les comenté, por ejemplo, canino son las mismas angulaciones, superiores 45, inferiores menos 25 y la única diferencia es el tiempo de exposición. Si ustedes se fijan, adulto 0.25 para caninos y en niños 0.10. Ahora, si nos vamos a región de molares, lo único que va a cambiar es 0.32 para adultos, 0.20 para niños y el ángulo, como nada más estamos hablando que son molares superiores, van a ser 30 grados positivos, ¿sí? Y cuando hablamos de molares inferiores, vamos a tener 0.20 de forma preestablecida y 0.13 para niños, con una angulación de menos 5 grados para obtener una imagen radiográfica adecuada. Y por último, tenemos las de aleta de mordida, que cuando nosotros nos queremos ir de acuerdo al ángulo que nos está sugiriendo la compañía, vamos a estar entre 5 grados y 8 grados positivo. Este símbolo es más menos, ¿sí? 5 a 8 grados, para adultos a 0.40 de segundo y en infantes a 0.32 de segundo. Y esto siempre nos lo va a reflejar la pantalla, ¿sí? Entonces, prácticamente también nos permite este equipo Hyperlight de poder hacer un cambio, ¿sí? Vamos a poder cambiar los valores predefinidos. ¿Por qué los podemos cambiar, doctores? Cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, aleta de mordida y vemos que no nos sale de la forma adecuada, podemos incrementar nuestra radiación y conforme vamos dando clic hacia arriba o hacia abajo, las vamos modificando. Lo máximo que podemos llegar a tener de exposición en estos equipos son 2 segundos por lado. Si ustedes se fijan, tenemos pacientes con bastante densidad ósea, pueden llegar a tener torus, pueden llegar a tener exostosis externas, palatinas, o pueden llegar a tener un poco más de masa muscular o masa adiposa, y entonces vamos a requerir que el tiempo de exposición sea mayor. A su vez, cuando nosotros tratamos de sortear ciertas estructuras como el arco cigomático, que tenemos que hacer una radiografía mesoangular o distoangular,
pues obviamente a veces requerimos de que el tiempo de exposición sea mayor. Entonces, sí tenemos lo que ATIT nos tiene como preestablecido para que sea mucho más funcional y también las necesidades propias de cada doctor y de cada paciente para incrementar el tiempo de exposición, para tener a lo mejor mucho más contraste en los grises y tener un diagnóstico más adecuado. Entonces, vamos a ver prácticamente cómo ATIT marca los puntos que hemos establecido, ¿sí? Cuestión de cambio de persona, niño, adulto. Con el molar podemos cambiar el tipo de órgano dentario que se va a exponer y en las flechas podemos seleccionar si necesitamos mayor o menor radiación. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el tema del ángulo? Bueno, para nosotros tener una selección del mismo, vamos a jalar el gatillo de la pistola de rayos X a la mitad y entonces aquí tenemos 60 segundos para nosotros acomodar el rayos para que nos diga exactamente en qué ángulo estamos. Una vez que ya tenemos seleccionado el ángulo que nosotros creemos que es el conveniente, entonces jalamos por completo el gatillo y lo que vamos a tener es esta imagen. Se va a poner que se está capturando la pantalla, perdón, que se está generando la exposición del rayos y al final cuando vemos la palomita es que tuvimos éxito en la toma de la radiografía o al menos en la salida del haz del rayos y podemos soltar el gatillo. Si nosotros soltamos el gatillo previo, pudiera existir un error que más adelante vamos a ver cuáles las pantallas que pueden llegar a aparecer cuando hay un mal funcionamiento del equipo. Sabemos que hay diferentes tipos de radiografías, los hemos platicado, radiografías convencionales, que son las películas que hemos utilizado por mucho tiempo, las radiografías digitales indirectas, que generalmente se utilizan en instituciones, que son las placas de fósforo, y por último las radiografías digitales o radiografías digitales directas, que son todos los sistemas de radiología digital por cable que conocemos, en este caso el Nanopix 2 y el Nanopix 1, que la verdad están de lujo. Fíjense, los tiempos de exposición que tienen los diferentes órganos dentarios, de acuerdo al tipo de película que vamos a seleccionar. Digital, película, convencional y película de fósforo. Si ustedes se observan, por ejemplo, cuando hablamos de digital, en niños estamos hablando de 0.08 y en adultos de 0.16. Prácticamente, doctores, cuando utilizamos una película convencional, le estamos casi aumentando el doble, ¿sí? En muchas literaturas te dicen que te ahorras más o menos un 60% de radiación, pero aquí estamos viendo que es hasta un 50%. O sea, casi estamos doblegando el uso de la radiación para lograr tener una buena imagen en una película convencional. Y fósforo, a pesar de que también es bastante sensible, muy parecido a las radiografías digitales, también tiene una necesidad de mayor radiación al hacer sus tomas. Entonces, hoy por hoy, la radiografía dental digital directa es mucho más eficiente en cuestión de las radiaciones, porque de acuerdo a la norma de ALARA, que por sus siglas en inglés dice que es tan baja como sea razonablemente posible la toma o la radiación a nuestro paciente, pues hay que ir migrando poco a poco a lo que es la radiografía digital directa en nuestras consultas. Hoy por hoy casi todos los alumnos de endodoncia, al menos mis alumnos, todos traen equipos de radiología digital y eso ha hecho que sean mucho más eficientes, tener resultados mucho más predecibles y podemos tomar un sinnúmero de radiografías para asegurar de que el procedimiento esté adecuado. Por ejemplo, hay diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar en el equipo. Cuando hablamos de carga insuficiente, estamos hablando de que la única forma de corregir este error es cargando de nuevo el equipo. O sea, cuando llegamos a la batería que les dijimos que lo ideal es que no pasemos de ese cuarto de batería remanente, ya cuando llegamos a la batería roja, pues es muy probable que nosotros, al estar operando, se nos pueda apagar el equipo y vamos a tener un problema ahí. No es conveniente cargar el equipo 3-4 minutos para lograr sacar el problema. Lo ideal es cargarlo de forma adecuada hasta que su batería llegue otra vez a su carga completa. Temperatura alta.
Cuando nosotros hacemos un mal uso del equipo, lo tenemos en un lugar bastante caliente, lo trajimos en el coche, lo dejamos atrás de un refrigerador o de un emanador de calor, tenemos que ponerlo en un lugar fresco y dejar media hora de reposo para que este equipo pueda volverse a utilizar. Si lo seguimos utilizando, lo podemos dañar. Ahora, aquí en tiempo anormal de exposición. Esto es, hablábamos del gatillo, cuando nosotros presionamos medio gatillo, hablamos de que nos puede dar la colocación de los ángulos dentro del área de disparo, pero cuando nosotros hacemos la opresión final ya hasta el fondo del gatillo, ahí empieza a tener la exposición. Si nosotros por cualquier cosa llegamos a soltar ese gatillo antes de que se complete, nos puede llegar a marcar este icono. Aquí hay que soltar el gatillo y volver a preparar todo para que otra vez podamos hacer la exposición de forma adecuada. Tiene un detector de caídas y el detector de caídas es prácticamente cuando el equipo sufre un daño. Dejen ustedes el daño físico, un daño interno que ya no puede llegar a funcionar. Entonces nos marca este icono donde hay un detector de caída y obviamente hay que tener cuidado con esto porque para caídas, al momento de estar trabajando en una clínica donde hay más de una mano, puede llegar a pasar. Y check the battery es revisar la batería por el abuso del uso continuo. Por ejemplo, si nosotros le estamos dando disparos y no lo dejamos, digamos, descansar, el equipo también sufre una elevación de temperatura y nos va a marcar este tipo de icono y hay que dejar que repose, al igual que temperatura alta, para lograr volverlo a utilizar de forma adecuada. En cuestión de ultralight, este equipo, lo que estamos buscando es, cuando nosotros tomamos una radiografía, es tener una densidad en cuestión de los tejidos, unos buenos contrastes, nitidez, evitar las distorsiones gracias a esa colocación de ángulos que nos genera una facilidad para bisectar el ángulo y obviamente poder llegar a tener una cierta magnificación de las imágenes, pero utilizando nuestros sistemas digitales. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer una combinación perfecta y potencial nuestra posibilidad diagnóstica dentro de nuestra consulta, pudiéramos estar pensando en tener estos dos equipos, una radiología digital y un equipo de rayos X para lograr tener una mejor atención a nuestros pacientes. Doctores, recuerden que estamos en la época en donde no podemos no tener rayos X en nuestra consulta. Como les comentaba en un principio, tengo alumnos que los han invitado a trabajar a consultorios que llegan y no tienen rayos X y quieren que hagan una endodoncia en ese consultorio. Entonces, agréguenle un valor ahí a su consulta y pudiera ser, yo no estoy de acuerdo, pero pudiera ser que hasta el equipo de rayos X los acompañe y puedan resolver muchos casos en diferentes lugares. Obviamente Nanopix tiene dos sensores. Tiene el número 2, que es para adulto, y el número 1 para infantiles. Son exactamente el tamaño de la imagen. Yo toda mi vida he trabajado con sensores tamaño 1. Fue el primer equipo que compré. Me encantó, me acostumbré y ahora tengo un Nanopix número 1. El tamaño depende mucho de las necesidades de cada uno de nosotros, a que nos acostumbremos a trabajar. Yo no he tenido ningún problema. En un momento más les voy a enseñar unas imágenes tomadas con sensor número 1 para que vean que no hay ningún problema para la exposición del mismo. Lo encuentro cómodo y bueno, pues obviamente la idea es poder tomar radiografías. Hay muchas gentes, hablábamos de los colimadores, hay mucha gente que no migra, ¿sí?, a utilizar sensores digitales por la costumbre que tenemos de utilizar una película flexible, pequeña y que puede utilizarse por arriba de un colimador. Bueno, hoy en día las diferentes compañías han hecho colimadores para poder nosotros tomar radiografías y que podamos llegar a tener siempre una radiación en el centro de la pieza de acuerdo al eje longitudinal de la misma. Este sería un colimador convencional en donde se montó una película delgada de las convencionales, una película tipo Kodak, por así decir, y entonces vamos a tener una exposición.
pero también ya tenemos colimadores para sensores digitales en donde el cable va bordeado, va sujeto por las barras donde está el colimador, por ejemplo, este tipo de colimadores. Si ustedes se fijan, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos en esta marca, tenemos un colimador que sirve para endodoncia propiamente, tiene la canastilla inclusive para poder meter ahí tanto la grapa como las limas. En lo personal, yo no utilizo este tipo de equipos. Ya estoy un poco más impuesto a trabajar con mi paciente acostado y tirar el rayos X en la zona. Y generalmente, con el tiempo de trabajo que ya tenemos, empiezas a prescindir de estos equipos, pero que son bastante buenos y que existen para los equipos de radiología digital, hay. Entonces, ténganse la tranquilidad de que si ustedes al principio están batallando para lograr obtener una buena imagen, pueden utilizar los colimadores. ¿Cuáles son las ventajas de tener un equipo de estas características? Vamos a tener menor dosis, eliminación de procesos químicos, las soluciones, ustedes saben, de radiología con las que revelamos y fijamos las imágenes huelen muy mal, manchan la ropa. Y otra cosa, obviamente el hecho de el almacenamiento de estas imágenes cuando son películas convencionales, si no las revelamos de la forma adecuada y los líquidos no estaban contaminados y no lavamos de forma adecuada la película y quitamos todos los residuos de estos solventes, y a su vez no hacemos un buen secado, el almacenamiento con el paso del tiempo se va a complicar. Tenemos que dedicarle su buen tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un sensor? Pues es reutilizable, se obtienen las imágenes de forma rápida, con menor radiación, hay mejor resolución, podemos hacer magnificación de las imágenes y tenemos un sinnúmero de filtros y herramientas que pueden llegar a funcionar. Por ejemplo, utilizando esta imagen tomada con el Hyperlight, podemos ver que con 0.08 y con 0.16 de segundo obtuvimos las imágenes. Pero así como lo tuvimos con ATIT, los obtuvimos con Schick, con Batech, con Sirona, con Woodpecker y con Action. Nos dimos la tarea de tomar con diferentes equipos radiografías con el Hyperlight para ver si realmente íbamos a tener un problema o no. Y nos dimos cuenta que el equipo funciona de forma adecuada con cualquier tipo de sensor. ¿Sí? Entonces, estén tranquilos que si el que ya tiene un sensor de otra compañía desde hace años y no tiene un Nanopix, no quiere decir que no puedan utilizar un equipo de rayos X como el Hyperlight. Sí, obviamente la compañía ha pensado en su equipo principalmente, pero hemos visto que funciona con todos. Por ejemplo, ese Schick al que le tomé radiografía lo tengo desde hace 15 años. ¿Sí? Tengo el Nanopix 1 y tengo un Batech y todos funcionan de maravilla en mi consulta. Entonces estamos hablando que ATIT, que esta última imagen, que es el equipo que actualmente estoy utilizando, el Nanopix número 1, funcionó bien. Y obviamente, ¿por qué insisto en que la radiología digital es importante en nuestras consultas hoy en día? Es por esto, doctores. Les voy a poner esta imagen y fíjense, la radiación anual que recibimos nosotros por el sol son de 2.000 a 3.000 milisieverts. Y vamos a poner en contexto todas las radiaciones. Si nosotros nos vamos la próxima semana a la playita y nos gusta tostarnos, nosotros nos vamos a generar de radiación 0,006 milisieverts. O sea, comparado con el sol anual es nada. Fíjense bien, el comer una banana también nos genera radiación por el potasio que ésta tiene. ¿Sí? Entonces nos vamos a radiar 0,002 milisieverts cuando tenemos ingesta de banana. Por ejemplo, las radiografías dentales digitales y las radiografías dentales convencionales tienen sus discrepancias. Una digital prácticamente nos va a hacer que nos genere mucho menos radiación, hablábamos de un 50% aproximadamente menos, que con una radiografía convencional. Igual las panorámicas tanto análogas como digitales tienen sus diferencias en cuestión de radiación. Ahora, puntos como volar a Europa de Estados Unidos, vamos a tener una radiación en ese viaje.
0,40 milisieverts. La toma de un CBCT o un Convin que hoy en día se están utilizando va a variar. ¿Y por qué varía, doctores? Pues obviamente de acuerdo al FOB que vamos a estar utilizando. Si es un FOB pequeño, vamos a tener una radiación de 0,020 milisieverts, y si tenemos una del macizo completo de 10 por 10 aproximadamente, vamos a tener 0,065 milisieverts. Vivir en un edificio causa radiación, la comida que tenemos durante un año, ¿sí? O sea, durante un año, doctores, todo lo que comemos nos genera 400 milisieverts de radiación, ¿sí? Y por último, yo no entiendo, pero ya tenemos los CBCTs, y si hablamos de un TAC hospitalario, estamos hablando, por ejemplo, tengo colegas maxilos o rehabilitadores que todavía toman TACs para las guías quirúrgicas en implantes. Sé que también hay muchísimos que toman CBCTs, ¿no? Pero en este caso hay muchos que siguen con el TAC por el tipo de programa que utilizan para hacer su planeación, y estos están generando 2000 milisieverts. O sea, toda la exposición al sol durante un año en una sola toma radiográfica. Entonces, estamos hablando, doctores, que si nosotros generamos conciencia y de acuerdo a Lara, vamos a preocuparnos por nuestros pacientes generando menor radiación. ¿Cómo? Pues obteniendo radiografía digital en nuestras consultas, ¿sí? Obviamente, se habla de que pacientes embarazadas o pacientes infantiles siempre es conveniente utilizar, aunque utilices radiografía digital, protección de chalecos de plomo y utilizar collarines para pacientes que tienen enfermedades de tiroides para evitar cualquier riesgo. No porque vaya a pasar, doctores, pero si por cualquier cosa viene un problema que no depende de nosotros previamente y se tomó unas radiografías y luego resulta que hay una complicación tanto en el producto de la madre, en el bebé, como una expresión de esa enfermedad de tiroides o cualquier otra situación, pues pudiéramos estar en el ojo del huracán. Entonces, evitemos esto. Hablando del NanoPix, doctores, y combinado con el Hyperlight, vamos a tener que el NanoPix es un sistema digital de radiología, como bien hemos mencionado, el cual tiene ciertas características como ser bastante flexible en su cable, que es una de las cuestiones o cosas que pasan muy frecuente, que se pueden llegar a lesionar. Está probadísimo en laboratorio que lo podemos girar cuantas veces queramos y no va a generar un problema. Podemos introducirlo a la boca sin generar ningún detalle tampoco. Son resistentes al agua. Tiene ciertas ergonomías para nosotros hacer presión digital y sostenerlo en la cavidad oral de forma adecuada. Tiene un grosor bastante delgado, ¿sí? Siendo uno de los más delgaditos en el mercado, generando mayor confort en nuestros pacientes. Sus cables, que como les comentaba al principio, es un problema, tiene un entrelazado metálico recubierto de una silicona especial para poderse utilizar. El cable es bastante largo, ¿sí? Y podemos llegar a tener más de 50,000 exposiciones con ese equipo de radiología, ¿sí? Como les comento, la tecnología ha avanzado de sobremanera. Yo tuve un equipo por casi 15 años, ¿sí? Era otra época. Ahora imagínense, hoy por hoy, los diferentes equipos que están saliendo por la marca ATIT va a generar mucho mayor beneficio en nuestras consultas. Aquí menciona su fácil manejo. Tiene 4 pestañas, donde viene paciente, adquisición, vista y los reportes. Vamos a ver uno por uno, ¿sí? Como les mencioné, las 4 pestañas, y me tomé la libertad de hacer esto. Instalé el equipo. La ventaja que tiene NanoPix es que lo puedes instalar en las computadoras que tú quieras sin necesidad de una, bueno, obviamente necesitas tu memoria, pero hay muchos equipos que nada más te dan 1 o 2 licencias para instalar en diversas computadoras. Aquí no, aquí te ofrece la oportunidad de instalarlo cuantas veces tú quieras y el funcionamiento va a ser adecuado. Lo instalé en la computadora para hacer unas pruebas porque mi laptop es touch, entonces quería ver cómo funcionaba, ya que también tiene un Dr. Pad, el cual he utilizado, y quería ver si en mi computadora podía tener la misma experiencia, ya que el Dr. Pad se me hizo un equipo, una tablet bastante funcional cuando se trata de estar saliendo y tener la posibilidad de llevar al escritorio la computadora y enseñarle al paciente.
Así que, por ejemplo, en este caso tenemos el software de NanoPix y le vamos a picar aquí a paciente para agregar un nuevo paciente. Generalmente yo lo que hago en la computadora que tengo en la oficina, en el escritorio, perdón, en el operatorio, es cambiar mi ID o número de expediente. ¿Por qué? Porque me gusta que tenga una secuencia y no que me genere un número de acuerdo a la fecha que estoy trabajando. Toba, Mary, pues vamos a poner aquí mi nombre. Vamos a seleccionar que es hombre, etcétera. La fecha de cumpleaños o de nacimiento, el nombre del doctor que lo refiere, el teléfono, ya sea del doctor que lo refiere o del paciente, como ustedes gusten, el teléfono en este caso del paciente. Yo en código postal pongo de dónde nos visita el paciente y la dirección, pues coloco la calle del mismo. Damos clic y ya prácticamente nosotros tenemos a nuestro paciente dado de alta. Ahora nos vamos a ir a adquisición. Cuando picamos adquisición, si ustedes se fijan aquí, dice sin conexión. Es porque el radiovisiógrafo no está conectado al puerto USB. Ahí lo vamos a conectar y prácticamente me está dando esperando posición. Ahora sí me voy a ir y voy a seleccionar el diente que voy a trabajar. Y una vez que lo tengo, entonces generamos la exposición y cuando generamos la exposición de rayos X, aquí nos empieza a marcar que está cargando la imagen y nos va a aparecer. Una vez que nos marca esto, prácticamente nosotros vamos a tener, se vuelve a repetir la misma diapositiva, vamos a tener y le vamos a picar a este botón en donde nos mueve el ángulo de la radiografía. Aquí la coloco vertical para poder tener una lectura más precisa de la región de los incisivos. Una vez que tenemos esto, nos vamos a espectador y en espectador podemos tener todo este sinnúmero de filtros más lo que se encuentra acá, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos hacer clic en inversa y prácticamente nos vamos a poner los que estaban de color blanco, ahora de color negro, y los que estaban de color negro se van a ir a blanco. Por otro lado, vamos a tener diversos filtros. Estos filtros, al momento de picarle aquí, nos va a dar 23 filtros diferentes, desde el natural hasta el que ustedes quieran. Yo selecciono magma y al seleccionar magma, pues me va a quedar un color bastante agradable. Si ustedes se fijan, es en colores naranjas. ¿Y para qué me sirven los filtros, doctores? La verdad es que en ocasiones hacemos procedimientos que si nosotros metemos esos filtros, nos puede llegar a generar ver mejores las limas, nos puede llegar a dejar ver mejor el ligamento periodontal, en ocasiones podemos ver hasta dónde llega la gutapercha. Para eso nos sirve. Si yo pico inversa, entonces vamos a tener el contrario de los colores. Lo que era color como magenta se va a ir a color naranja y lo que era naranja se va a ir a color magenta. Entonces, vamos a tener 46 colores con este tipo de programa. Por ejemplo, yo en mi anterior sistema de radiología tenía nada más el inverso y tenía uno de colorometría que me lo daba por default y eran los únicos dos. También puedo llegar a maniobrar cuestión de los contrastes de luz y contrastes de tonos oscuros. Podemos voltear las radiografías, podemos hacer que cambie aquí. Por ejemplo, si nosotros damos clic en este botón, nosotros estamos acostumbrados a que esto es derecho y esto es izquierdo. Para un paciente no es tan fácil aprenderse esta situación. Nosotros vemos al paciente de frente. Si nosotros le damos clic aquí, lo que vamos a tener es que vamos a estar el diente derecho y el diente izquierdo y el paciente va a tener mucho mayor facilidad de lectura. Podemos sujetar la imagen y moverla, podemos hacer mediciones, ángulos, rayar, colocar imágenes, podemos hacer zooms, podemos hacer capturas, etcétera. ¿Y qué es lo que sigue al final? La cuarta pestaña es el informe, doctores. El informe tiene 3 plantillas, podemos guardar los informes dentro de nuestra computadora y los podemos imprimir para ponerlo en nuestro expediente si es que así lo deseamos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, a mí en lo particular, si ustedes se fijan, viene una línea de color como gris clarito, ¿sí? Por default, este equipo, si nos vamos a configuración y le damos clic, nos va a generar este menú. Aquí dice color de la línea. Nosotros le picamos a color de la línea y nos va a hacer un menú de colores, una escala de colores.
Por default, el equipo viene en color verde fosforescente. A mí en lo particular, a mí no me gusta. Yo lo coloqué blanco para que al momento de imprimir no se vea un marco, ¿sí? Puedo seleccionar el grosor de la línea. En este caso yo seleccioné la más pequeña. Puedo seleccionar la fuente. En este caso coloqué Calibri Light. Puedo colocar también el tamaño de la letra y obviamente el color de la tipografía, que en este caso la seleccioné negra. Una vez que hacemos todo esto, si ustedes se fijan, si yo hubiera dejado el verde, aquí habría un marco verde. A mí no me gusta en lo particular. Entonces, lo que hacemos es hacer la colocación de el que por default nos lo da el sistema, que es la identificación del paciente, nombre, la fecha en que se realizó el procedimiento, la edad del mismo. Insertamos, obviamente, esta radiografía. Y si ustedes se fijan, este número que tiene la radiografía es el número de fecha en la que se hizo la exposición en el año 2021, del mes de julio, el día 26 a las 12:51 con 29 segundos. Entonces, el órgano dentario que se incluye es el 11. Entonces, no hay forma de no identificar qué radiografía y qué diente es el que se está anexando al expediente, a la hoja del informe. Esto yo lo redacté, no es cierto, pero pues aquí podemos poner que el paciente acudió con odontalgia, que se hicieron pruebas de vitalidad y que se recomienda el uso de pastas, etcétera. Firma el doctor y se imprime y se anexa tanto al expediente como se puede mandar con el doctor. Estas imágenes fueron tomadas con el Hyperlight y fueron colocadas y modificadas en un momento dado, bueno, de acuerdo al gusto de cada quien, por Nanopix, por el sistema de radiología digital de ATIT. Entonces, vamos a ver cómo hacemos una toma y la facilidad. Digo, aquí nadie me está ayudando, yo estoy manipulando el rayos, ya seleccioné cuál es el órgano, que en este caso es un molar, doy medio clic para ver lo de los ángulos y un clic completo para hacer el cambio de imagen. Aquí está cargando y aquí va a aparecer otra imagen. Entonces, esta es una pantalla touch como el Dr. Pad. Podemos seleccionar y podemos trabajar. Y en su defecto, pues bueno, yo lo tengo en mi computadora. Se me hace mucho más cómodo dentro del equipo de mi zona de operatorio. Si ustedes se fijan, soy fan a ATIT. Tengo todos sus equipos. Y bueno, hablando de otros puntos importantes, podemos ubicar un punto espacial o un punto dentro de una radiografía. La cosa es sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer, doctores? Jugando con las angulaciones, porque siempre es importante saber si estamos en vestibular o en palatino. Hace muchos años, el doctor Clark, a principios del siglo pasado, el doctor Clark quiso identificar dónde se encontraban los caninos incluidos, ya fuera por vestibular o por palatino. Entonces, al momento de que tomábamos una radiografía, vamos a suponer mesial, la radiografía la poníamos en el paladar y si el canino se movía hacia mesial, quería decir que ese canino estaba en la región palatina. Y aquí empezamos a hacer las técnicas de disociación. Entonces, para una mayor explicación o una mejor explicación es, si ustedes se fijan, Hyperlight está tomando una radiografía de mesial hacia distal y vamos a obtener que si nosotros empezamos a tener una lectura de mesial a distal, vamos a ver cómo se observa la raíz palatina y luego la vestibular. Si nosotros tomáramos una imagen radiográfica de distal hacia mesial, entonces empezamos a tener una lectura de distal ahora hacia mesial, en donde tenemos la raíz palatina primero y la raíz vestibular después. ¿Cómo se traduce esto, doctores? Porque los que no son a lo mejor endodoncistas y no están acostumbrados a tratar dientes multirradiculares en la endodoncia, pudiera ser un poquito más complicado, pero les voy a poner estas imágenes en donde los dientes multirradiculares generalmente requieren de esta técnica de hacer excentricidades en las tomas. Si ustedes se fijan, aquí ya estamos haciendo una toma y al momento de que sale el rayos X, los dos ápices pueden llegarse a traslapar, haciendo que nosotros viéramos como si nada más existiera uno. Si nosotros hacemos una toma en sentido mesioangular, si ustedes se fijan, la primera imagen que se va
plasmar en la radiografía es la palatina y la segunda va a ser la vestibular. Nosotros, como estamos tomando una radiografía de mesial hacia distal, nuestra obligación es leer la radiografía de mesial hacia distal. Sin importar lo que nosotros estamos creyendo, viendo, si nosotros tenemos esa lectura de mesial hacia distal, esta sería la palatina y esta sería la vestibular. En esta imagen radiográfica, si ustedes se fijan, es una radiografía mesial y primero vamos a ver la radiografía palatina y enseguida la vestibular. Ahora, veamos qué sucede en una región inferior. Si nosotros tomamos, por ejemplo, esta imagen, la distal que está sola se va a plasmar y las mesiales se van a plasmar en la región anterior. Si nosotros llegáramos a tomar una radiografía distal para disociar y para saber si hay más de un conducto, porque si ustedes se fijan, aquí no se observa más de un conducto, se ve una sola raíz. Si nosotros hacemos la toma, lo primero que se va a impresionar leyendo de distal hacia mesial va a ser la raíz distal, luego la lingual y luego la vestibular. Entonces podemos llegar a tener una lectura adecuada y con esto, gracias a esto, podemos saber si estamos cortos en la vestibular, perdón, y cortos en la lingual o a buena longitud. Esta imagen es tomada de internet, son puntas de plata, ya no se usan, no es caso mío. Así que obviamente vamos a tener diferentes formas de empezar a emplear las radiografías excéntricas para poder separar o disociar, porque en muchas de las ocasiones, por ejemplo, los primeros molares pueden llegar a traslapar la radiografía, la raíz palatina con las vestibulares y eso se convierte en un problema. Entonces, al momento de estar moviendo nuestras imágenes radiográficas o las angulaciones, tanto horizontales como verticales, vamos a obtener una lectura mucho más eficiente de nuestros dientes. Ahora hay otras condiciones, otras características, como cuando nosotros vemos que los dientes pueden llegar a estar sin un conducto o que el conducto principal sale y de repente desaparece, puede estar relacionado a este tipo de situaciones en donde hay una bifurcación a nivel del tercio medio y esto sin una radiografía no lo podríamos ver. Estamos hablando que generalmente los primeros premolares inferiores y segundos premolares inferiores tienen una sola raíz. Pero si no tomamos una radiografía, si vamos al consultorio de un amigo y nos dice, ándale, hombre, no importa, tú traes tu localizador, no importa que no haya rayos X, podemos llegar a encontrarnos con estas aberraciones anatómicas, como es el caso de este tratamiento, en donde si no conocemos y no tenemos lectura de una radiografía, sería muy complicado ver lo que está sucediendo. Y entonces fracasarían nuestros tratamientos, como vimos en las primeras imágenes, donde hay una lima fracturada, una raíz palatina pasada y se complica todo. Les decía del equipo Ultra X que tiene una función imperante en cuestión de activación del irrigante. Es muy, muy bueno utilizarlo. A mí me encanta. Pero yo le he encontrado funciones distintas. Obviamente, como les comento, el fabricante nos menciona que el equipo está diseñado para activar los irrigantes y tenemos puntas gold, blue y, bueno, obviamente la de acero, que también es suave y flexible, pero todas van a generar diferente cantidad y capacidad de movimiento en la parte interna del canal. Por ejemplo, aquí estamos utilizando la X Silver y si ustedes se fijan cuando estoy saliendo un poco el spray que se hace en la porción coronal, y esto quiere decir que tiene una potencia bastante agradable para activar nuestros irrigantes. No obstante, yo lo he estado utilizando para otro tipo de procedimientos, aunque cuando nosotros hacemos la irrigación y encontramos los conductos accesorios, laterales o recurrentes, vamos a ver cómo después de una buena limpieza pudieran llegar a salir estos o tomar estos conductos laterales, al menos con el cemento. Por ejemplo, en este caso en particular es un retratamiento que empezamos a hacer. Aquí es la radiografía donde estoy corroborando que ya no haya nada, pero tenía una lima fracturada. Utilizamos Ultra X para quitar gutapercha y para eliminar el instrumento. ¿Cómo se hizo? Aquí van a ver cómo está cavitando el Ultra X y estoy tocando la parte de la lima fracturada que está detenida. Ahí al estarla cavitando, logro aflojarla, pero un tip que les voy a dar, un tip clínico es
los instrumentos, ahí está totalmente seco y la lima se movía ya ligeramente, ya la habíamos aflojado. Lo que tenemos que hacer siempre es colocar humedad en el conducto, o al menos es lo que me funciona, para poder empezar a desplazar el instrumento hacia la parte cervical. Yo les recomiendo, doctores, que coloquen un algodón en la entrada de los otros conductos porque ha sucedido que el instrumento sale del conducto que está atorado y se aloja en el otro. Entonces, aquí ya localizando dónde estaba el instrumento, lo empezamos a cavitar para que éste pueda llegar a salir por la humedad. Y ya una vez que lo tenemos en la cámara, entonces ahora sí lo empezamos a retirar con cualquier instrumento como un D11, como un espaciador, como un localizador de conductos, etcétera, con la finalidad de poderlo retirar y asegurarnos de que el procedimiento va a generar un beneficio a nuestro paciente. Entonces, yo lo estaba utilizando para eliminar instrumentos, para trabajar istmos, para encontrar el medio mesial, para encontrar el MB2 y también lo estaba utilizando en cirugía apical. Las puntas que ya se llegan a dañar, las modifico y me pueden llegar a servir para otro tipo de procedimientos. Ahora, les estuve platicando la semana pasada a mis alumnos de este tipo de limas que también ATIT está manejando, las eFlex Blue, tan brutales. Viene con un abridor de conductos, trae la 1708 como abridor y el blister que yo pude utilizar venía una 2004, que si ustedes se fijan tiene un corte tipo K de forma cuadrangular. Luego viene una 25, una 30 y una 35 en 04 también con corte triangular tipo FlexR. No viene ni la 40 ni la 15 en la que yo trabajé. La verdad es que funcionan bastante bien, toma bastante bien las curvas, pude trabajar, me sentí cómodo. Tiene la facultad de que al ser 0,4 podemos instrumentar un poco más amplio en la porción inferior y a su vez desgastar menos el cervical. Entonces, si ustedes se fijan en este caso, que es a veces complicado trabajar los entomolaris, funcionó de forma adecuada la instrumentación y obviamente la obturación se culminó con Fast Pack y Fast Fill, en donde si ustedes se fijan, el cemento y el material escurrió de forma conveniente. Y hablando de Fast Pack y Fast Fill, que son instrumentos que pueden llegar a servirnos para las obturaciones tanto laterales como de conductos accesorios, si ustedes se fijan, nosotros aquí logramos obtener un beneficio al utilizar este tipo de sistemas, ya que el material entró sin ningún problema en ese conducto accesorio, de acuerdo a lo que vamos a ver en este video. Ah, caray, vamos a ver. Fíjense cómo la termoplastificación de la gutapercha del sistema FastFill genera un buen llenado de las irregularidades de los conductos, generando una obturación tridimensional. Y eso hace que todo sea mucho más fácil para nosotros. Obviamente, doctores, necesitamos hacer un plug apical o un tapón a aplicar, porque si no, prácticamente todo este material pudiera llegar a quedar en el hueso. Entonces, lo que se hace es hacer un taponcito con la técnica de Schilder, con una gutapercha convencional, y una vez que hacemos el transportación de calor con el Fast Pack y hacemos la obturación vertical, empezamos a hacer la inyección de este material, generando este llenado de irregularidades de los conductos. ¿Y por qué es conveniente utilizar radiología en la consulta? Si ustedes se fijan, al momento de estar trabajando, no estamos limitados a tomar solamente 5 radiografías: inicio, longitud de trabajo, prueba de puntas, penacho y final. Estamos obligados a tomar tantas radiografías sean necesarias y justifiquen el medio para lograr hacer una obturación o una limpieza adecuada en el caso de endodoncia. Pero si fuera en los casos, por ejemplo, de eliminación de material o de retratamientos también en endodoncia, vamos a tomar las radiografías que sean necesarias, asegurándonos de que nuestros procedimientos están siendo lo más acertados posibles. Siempre hay riesgos, pero la idea es que ustedes puedan llegar a manipular, trabajar de la mejor forma. En cirugía apical, el hecho de darle un seguimiento al paciente, de cómo hizo el procedimiento, de cómo llevamos la desobturación, de cómo llevamos la obturación y el seguimiento al paso de los años, por ejemplo, en este caso 5 años,
Si ustedes se fijan, las radiografías ni se deterioran, ni se echan a perder, las seguimos almacenando y el paciente tiene la certeza y la visibilidad de estar observando en nuestro monitor lo que está sucediendo con sus dientes. Vean este tipo de casos. El corte, le puedes explicar que hiciste una retropreparación después de que la llenaste y luego el seguimiento a 6, 12 y 5 años, pues prácticamente estamos hablando que sin la ayuda de una radiografía, de un sistema de documentación digital, no lo pudiéramos llegar a lograr, doctores. Entonces, prácticamente el día de hoy con Hyperlight y NanoPix podemos llegar a tener este combo ideal maximizando nuestro diagnóstico y de cómo vamos a estar trabajando en nuestra consulta. Entonces, doctores, espero que esta charla haya sido de utilidad para que vean cómo se utiliza un equipo de radiología portátil de muy ligero peso, de muy buena manipulación y de un equipo de radiología, ¿sí?, estando prácticamente a un clic con la mejor tecnología, con ATIT. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, Jorge. Con todo gusto vemos si la podemos responder. Sé que tú también eres un experto en el tema, así que entre los dos pudiéramos llegar a resolver las dudas que ustedes llegaran a tener. Sí, aquí tenemos algunas preguntas. Buenos días, ¿es compatible para adaptar o acoplar el sistema digital? Pues ya vimos que sí, o sea que es compatible con sistemas digitales, placas de fósforo y radiografía convencional. Aquí hay una pregunta de la doctora Mía Contreras, dice, ¿cuánto tiempo lleva el aparato de rayos X en el mercado internacional? La voy a contestar, Doc. Realmente apenas está saliendo, es un equipo que a nosotros en México nos va a llegar aproximadamente en octubre. Y en el mercado internacional está igual, o sea, ese es el único que está aquí en México. Obviamente, pues lo tiene el doctor precisamente para preparar la plática. Y apenas está ingresando en el mercado internacional. La doctora Marta Isabel te felicita por la plática. Aquí hay una pregunta, dice, ¿es necesario esperar casi un minuto para realizar la exposición por los ángulos? Esa te la dejo a ti, Doc. No, no es necesario. El equipo te da un minuto aproximado porque si tú estás decidiendo cómo la posición del mismo, al momento de que se cumplan esos 60 segundos, que la verdad es un mundo de tiempo hablando en exposición, lo único que pasa es que prácticamente se vuelve a poner en cero, por así decirlo, se resetea y vuelves a dar medio clic para que puedas tú hacer el movimiento. Pero ya una vez tú teniendo el ángulo que tú selecciones, puedes hacer el disparo. Si te tardas 2 segundos o inclusive si tú tienes un colimador, pues no hay necesidad de estar buscando el medio clic para buscar el ángulo, sino te vas directo y haces el disparo. Ok, la doctora Caro Véndez, para compra en Perú el precio, por favor comunícate en Denshop en Perú, ellos te pueden dar mayor referencia. Otra de las preguntas es, ¿cuánto tiempo de vida tiene su batería? La batería te da 500 disparos si hablas de la carga, y el tiempo de vida de batería, la verdad, los equipos de ATID son equipos con batería de muy larga duración. Es decir, tenemos 3 años vendiendo equipos y a ningún equipo que tenga batería le hemos podido vender una batería de reemplazo. O sea, duran mucho tiempo, la verdad, las baterías. Y en dado caso que se llegue a dañar después de un tiempo, vamos a tener los repuestos sin ningún problema. Hay una cuestión que me gustaría comentarle a la doctora, es que pues tengo, como dice Jorge, más de 2 años ya utilizando diversos equipos y, por ejemplo, puedo considerar que el Fastpack y el Fastfill son de los más demandantes por la generación de temperatura que tiene el instrumento. Y la verdad es que hoy por hoy en el mercado no conozco y no encuentro un equipo que la batería le dure tanto.
Así que yo creo que la marca ATID está preparada para darnos un equipo de radiología con un rendimiento espectacular en su equipo. Lo que sí, obviamente, como todos los equipos, el primer año la batería va a tener un rendimiento espectacular y conforme vayan utilizando el equipo, el tipo de carga que le den, cómo le den el mantenimiento, pues los rendimientos de las baterías pueden llegar a permanecer más tiempo estables o empezar a decrecer, pero como bien dice Jorge, se comprará una batería extra para estar teniendo ese reemplazo y que pueda funcionar de la forma óptima, perdón. Pero 500 disparos para nosotros se traduce en más de 100 endodoncias, hablando de que tomáramos 5 radiografías. Como son más, pónganle ustedes que son 50 endodoncias sin necesidad de hacer una carga del equipo, pues es una barbaridad de casos, ¿no? Adelante, Jorge. Sí, el doctor Luis te felicita por la plática, muy buena marca, está contento con los equipos. Otra pregunta, bueno, el doctor nos contesta excelente y el doctor Alberto Quispe dice, buen día, en el caso de no tener el sistema digital, ¿es compatible con cualquier marca de películas en el mercado? Sí, mostré por ahí diferentes sistemas. Como les comenté, he tomado con Chic, con Batech, ¿con qué otros? Woodpecker, ¿qué otros mencioné ahí? Action, y todos funcionaron de forma adecuada. Les digo, les puse los mismos valores y funcionaron. Ok, una felicitación, el doctor Ángel Valle, muy clara y precisa la presentación, Ricardo Toba, gracias desde Santiago de Chile. El doctor Moacir dice, ¿el sistema de RBG es compatible con MacBook? No, no es compatible, solamente es compatible con Windows, de preferencia Windows 10. Ahora, los que tengan sistema de MacBook, Macs, eh, cualquier familia de Apple, pueden comparticionar su computadora. Yo sé que no es lo óptimo, que todos quisiéramos utilizar una computadora con el sistema operativo del que fue diseñado, pero se puede hacer una compartición en el sistema, meter Windows, instalar ahí tu sistema de radiología digital y trabajarlo en la plataforma de Windows prácticamente. Y ahí sí pudieras llegar a utilizarlo. Necesitas de la ayuda de ahí de un profesional para que te ayude a instalar los programas de forma adecuada, pero sí funciona comparticionando las Mac. Dice el doctor Jaime Abarca, pregunta cómo es el blindaje del equipo y si utiliza delantal plomado para operar o para operador o paciente. Es igual que cualquier otro rayos X, hay que poner delantal de plomo si ustedes están acostumbrados a utilizarlo personalmente, por hábito, por formación, excelente. La verdad es que yo utilizo el chaleco de plomo nada más en pacientes embarazadas o pacientes con alguna situación como habíamos hablado de la tiroides. En infantes, sí trato de ponerles su chaleco de plomo, pero la radiación es casi igual que comerte una banana, utilizando el Nanopix o utilizando cualquier sistema de radiología digital. Y el blindaje o la protección del equipo, si me imagino a eso te refieres, todavía no se sale o se conoce si va a haber algún tipo de protección a goma para que evitar golpes. Me imagino que pudiera llegar a ser esa tu pregunta. Y si es conveniente que se manipule y que tengas la base. Si ustedes se fijan, este es el equipo y aquí viene una base que no pesa nada, no es nada robusta, no pesa nada y es nada más para apoyar el equipo y que este no rote o no se caiga. Pero a su vez, doctores, es un equipo que si llega a caerse al piso como cualquier otro, pues va a sufrir un daño muy probablemente porque tiene un peso como para que llegar y poderse generar ese desperfecto. Ok, el doctor Moacir te agradece y te dice excelente la presentación. El doctor Alberto Quispe, gracias por la presentación. Saludos de Perú. La doctora María dice de qué origen es el equipo de rayos X portátil. La marca ATID es proveniente de China.
Buen día. ¿Qué opinión tiene el doctor con relación a la radiación que absorbe el operador en las manos? Bueno, ahí utilice un portátil o utilice un equipo de rayos X convencional de pared, por así decirlo, o cualquier otro equipo. Estamos expuestos a la radiación constante. Es por eso que como endodoncista yo opté por hacer una de mis primeras inversiones fue tener un sistema de radiología digital directa para disminuir la radiación. Y considero yo que el riesgo existe, doctor, porque pues obviamente siempre estamos agarrando o yo, al menos yo, la cabeza de mis rayos X siempre la estoy sujetando y yo sujeto mi radiografía. El paciente no me ayuda porque si no, con la grapa, el dique y todo sería muy tardado en mi caso. Entonces, yo lo sujeto y entiendo yo perfectamente que me estoy radiando continuamente. Hay un micro encendido. Si hay alguien que tenga el micro prendido, por favor, apagarlo. Ya lo puse. Gracias. Ok. ¿Y alguna otra pregunta, doctores? Ya terminamos por aquí las que están escritas. Ok, dice, buen día, ¿con cuánto tiempo de garantía tiene el equipo? El equipo tiene garantía 1 año, lo que son 12 meses. Nada más a golpes, no. En defecto de fábrica, obviamente, todo lo que es daño mecánico, pues no procede en la parte de la garantía. Hay una cuestión bien importante porque este equipo no se debe de limpiar. Lo digo, yo ahorita, yo sé que con el COVID hay mucha estrés sobre las superficies. El equipo, si ustedes se fijaron en su menú, en su pantalla táctil digital, no tiene ninguna rendija, ninguna recoveco en el cual se pueda quedar o material o que se pueda quedar materia orgánica como fluidos, etcétera. Es muy fácil de limpiar, pero se tiene que limpiar con etanol del 70-80%. Todas las toallitas voy a decir marcas, pero por ejemplo Clorox, Lysol, no es conveniente limpiarlos con ellas porque entonces vamos a empezar a tener ese color amarillento en los plásticos, va a sufrir un deterioro y lo ideal es que sea con alcohol y secarlo con un paño seco. Esa es la forma en la que se va a desinfectar. No es diseñado para meterlo al autoclave, pero todos aquellos que llegamos a tener esterilización UV en nuestras consultas, pues podemos meter el equipo sin ningún problema a esterilizar a las cámaras de UV. Ok, aquí están preguntando ya el precio. El precio de venta en México es de $39,900 y se da un regalo, ya sea un Ultramin, que es un ultrasonido, un Backstation, ahorita con la parte del COVID, que estamos sufriendo la tercera ola, se va de regalo en pagos de contado. Si tienen oportunidad, visiten la página de Vitesa Dental en Facebook y en Instagram, y ahí están las promociones. Y si no, aquí les voy a dejar mi teléfono para que puedan 89 1060 78, contactarme y les doy la información más puntual de los precios y ofertas que tenemos. También si tienen por ahí contacto con nuestros colaboradores, Jorge Rodríguez en Torreón, Sandra Vargas en México y la doctora Marta Torres en Morelia. Los pueden contactar. Si omití alguno, son los que así dije rápido, pero también los pueden contactar. Aquí me ¿Alguna están otra? dando un dato técnico, Jorge. Ya Sí. ven que las Mac y todas las Mac Air y Apple previas a tener su procesador, el M1, que es el primer procesador que saca ya Mac como propio, a partir de esas Mac no funcionan los equipos que no son compatibles con Mac en este caso. Todos los que sean previos a Mac, los que tenían todavía Intel, pueden llegar a instalar el software. Nos está dando esta observación Jorge Rodríguez. Gracias, Jorge. Dice, buen día, para instalar el programa hay un costo adicional o llega con el portátil. Ok, el software que mencionaba el doctor es propiamente del radiovisógrafo digital de Nanopix. El Rayos X Hyperlight
no trae un software adicional más que todo lo que vimos en funciones que mencionó el doctor. Es bastante completo y muy sencillo de instalar. La verdad es muy, muy amigable. He utilizado otros softwares y creo que este es uno de los que más rápido le moví, le aprendí a mover. Será que también ya uno le va aprendiendo a qué le picas, pero llegamos a un buen manejo del software muy, muy agradable. Ok, dice, buen día para Guatemala, ¿qué fecha llegará? Un segundo, déjame, te digo con quién te puedes comunicar. Un segundo. Oh, oh. Te lo investigo, doctor, porque creo que no tengo el dato del distribuidor en Guatemala, pero, y aquí está, a Imposa en Guatemala. Gracias. Ya nos hicieron favor de contestar. Imposa en Guatemala. Cristian, excelente plática, doctor. Saludos desde Matamoros. Lo esperamos pronto. Listo, aquí ya también nos están contactando para la persona que presentó en la Guatemala. Aquí está el dato, no sé si lo alcanzan a ver. Es Empresa Infosa, persona de contacto Marco Enríquez y el WhatsApp es 502 30 22 33 30. Muchas gracias por el dato. ATIT, distribuidor en Guatemala. Pues muchas gracias a todos los que le dieron el tiempo. Yo dejo aquí al doctor para que despida. Agradecemos enormemente la plática, la verdad nos deja con muy buen sabor de boca. Y pues le dejo que vamos al doctor para que se despida y ya puede cerrar la plática. Muchas gracias a todos por el tiempo. Sé que es una hora muchas veces complicada. Ya muchos están saliendo porque ya deben de estar llegando los pacientes a sus consultorios. Y bueno, pues siempre es un placer estar frente a un grupo de colegas entusiastas con ganas de aprender y interesarse por equipos nuevos. Y agradezco infinitamente a ATIT por haberme considerado para el lanzamiento oficial de el Hyperlight, que como les comenté en varias ocasiones, un equipo que está bastante, bastante padre. Dense la tarea de tratar de probarlo si es que llegan a verlo por ahí. Jorge, muchísimas gracias. Un placer enorme y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Te saluda el doctor Jersey, el doctor Monroy. Y muchas gracias. Qué posibilidades de poder recibir esta charla. Las charlas se quedan grabadas en la página de ATIT. Vas a donde están las pláticas con el mismo link y te va a llevar a esa página y ahí se quedan grabados casi todas las pláticas. Listo, entonces muchas gracias. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias.